Vamos a hablar un poco de fidelización, de cómo intentar que el cliente vuelva, pero sin depender de Booking, que no vuelva por Booking, que vuelva por vosotros mismos, también por los hoteles, en la propia página web. Entonces, el tema clave ahora mismo del que quiero hablar es un poco esa venta directa, como digo, de los datos y cómo ha cambiado la venta directa, qué nuevas estrategias funcionan y, en general, cómo aprovechar los datos del huésped desde el primer clic hasta que al final, desde incluso la reserva, hasta que luego se van. Así que si quieres, Mari Carmen, empieza tú. Vale. Bueno, yo diría que si miramos 10 años atrás, desde 10 años para atrás, la venta directa antes era el sinónimo de el cliente que llamaba por teléfono, que las webs eran webs, el que tenía web totalmente estáticas, que no se actualizaban y que alguna vez entraba algún correo electrónico y era una reserva. Con la entrada de la tecnología todo esto ha cambiado muchísimo. La tecnología ha dotado a los establecimientos de herramientas que no solamente han posibilitado que las páginas web sean más dinámicas, que el cliente pueda interactuar a través de esas páginas web, por ejemplo, con los chatbots, tener atención 24/7, sino que además puedan hacer una reserva en 3 clics, totalmente segura con las pasarelas de pago. Y pues muchos motores de reservas, como es el de Aloha Pro, han incluido también herramientas que favorecen al establecimiento a poder ser más competitivos tú a tú con estas OTAs, ¿no? Mediante pues Smart Notes, la generación de códigos promocionales, clubs de fidelización que pues eso, otorgan al cliente, al establecimiento, la oportunidad de competir con estas OTAs. Y desde luego pues los datos son importantísimos, ¿vale? Pero lo más importante de estos datos es tener la posibilidad de poder analizarlos para poder actuar en consecuencia, para poder tomar luego decisiones en base a generar ofertas, demanda, etcétera, en base a tu histórico y a la tipología de cliente que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a montar un club de fidelización, que sea en base a que realmente a lo que espera tu cliente de ti. Si tienes clientes, pues a lo mejor de negocios, pues le vas a dar ventajas en upgrades de habitaciones, en upgrades de régimen, de servicios a la habitación, y al que es de ocio, pues a lo mejor le vas a dar pues ventajas o descuentos en experiencias, ¿no? Entonces, se trata de utilizar el dato para que no seamos reactivos, sino que podamos ser más proactivos en generar esta demanda de una manera más inteligente y fidelizar al cliente. Víctor, yo sé que tú tienes algo parecido que decir, seguro, sobre todo por el tipo de herramienta que trabajáis. Así que, bueno, dime tu opinión respecto sobre esto de los datos y, bueno, el salto del CRM también al CDP, que hace poco publicamos un artículo en Tecnotel, así que tenéis que leerlo también. Por supuesto. Así que, bueno, dime... Bueno, yo siguiendo un poco la analogía que ha hecho Ana de estos últimos 10 años, sí que es verdad que creo que el dato se ha puesto en el centro de todo, ¿no? Como algo indispensable para conocer de absolutamente todos los huéspedes. Nosotros como CRM sí que hemos pasado un poco de tener que explicar esas siglas en inglés que nadie entendía, yo no sé qué es un CRM, a que más o menos todo el mundo ahora sepa qué es un CRM y qué utilidad tiene, sobre todo a nivel de recopilación de base de datos, hipersegmentación, para luego poder hacer comunicaciones pues, específicas al tipo de huésped al que nos dirigimos. Y ahora estamos empezando a ver que más allá de los datos que tenemos sobre los huéspedes que ya han reservado o que ya han estado con nosotros, podemos empezar a analizar los datos de aquellos de los que no han hecho una reserva aún, es decir, del dato anónimo. Ahí es donde aparece lo que acabas de comentar del CDP, el Customer Data Platform, en el que ya a través de pues, todas las fuentes de datos podemos ir almacenando datos de esos clientes que aún no han hecho la reserva, y en el momento en el que hace la reserva pues se conecta todo y tenemos un perfil de cliente mucho más completo, en el que pues eso, llega a la recepción y ya te conocemos, sabemos qué gustos tienes. Me ha hecho gracia antes en la ponencia de Muse, no tienes que preguntarle cosas obvias que además ya sabes. Cuando estabas diciendo eso me he acordado de lo que ha dicho Hilde. Entonces es súper importante a nivel de eficiencia del staff, a nivel de conocimiento del huésped y sobre todo de que el huésped se sienta realmente reconocido cuando llega al hotel.
Ana, a ver cómo... porque son tantas Anas Ana, juntas, ¿cómo me dijo cada una? Ana Claupés. Sí. Ana... Hombre, es que el apellido es muy complicado. Entonces. Ana Cochofel, pero creo que así la gente sabe de más o menos el caso, que estás hablando de datos, de esta fidelización, pero me gustaría preguntarte a ti en concreto sobre la integración, porque al final estos datos pues estén unificados, ¿no? El cómo también la inteligencia artificial ayuda justamente a esto, a unificar las operaciones. Es que la integración no solo es la parte crucial, es vital para un negocio, ¿no? Hablábamos antes también en el speed dating y todo, y se trata de que tú puedes tener un CRM espectacular, un motor de reservas de alta gama, pero si esta información no fluye al PMS o no fluye entre sí, pues no es el objetivo. Si yo realmente tengo la información integrada, si yo sé que este cliente entró por mi página web, son estos datos y esta integración y fluidez que me va a permitir que la IA entre en acción, ¿no? La IA incluso pues, puede ser una IA de analizar y de predecir. No sé si soy yo. Soy yo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Así? ¿Ahora? Tecnología. Todavía no tiene. Pues este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que intentamos es que más que analizar estos datos podamos incluso predefinir, ¿no? Y entender, saber dónde viene el cliente, de cómo ha reservado, cuándo va a llegar, qué tipo de cliente, también hablábamos y hablabais muy bien en SRM, y esto solo se puede permitir respecto a la integración que puedan y la comunicación fluida entre los sistemas. Ana, hablamos, que parece eso, que se entienden, que hay integración, hay datos, pero ¿qué barreras se encuentran los hoteles para implantar la tecnología, pues al final de la que estamos hablando, de los 3 partners que tenemos aquí? ¿Cómo se equilibra eso, lo tecnológico, con la atención más personal? Vale, pues yo creo que bueno, las principales barreras, ¿no? La primera es la resistencia al cambio. Todos la tenemos, cuanto más nuestros equipos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y, bueno, al menos aquí en Galicia, esto se ha hecho así toda la vida y no lo vamos a cambiar, aún está muy implantado, ¿no? Entonces, es para mí la principal barrera. Luego otra, el tiempo. Nadie va sobrado en su puesto de trabajo y luego sí que es verdad que la tecnología aporta agilidad, aporta datos, pero hay que adaptarse a esa tecnología, ¿no? Entonces, a lo mejor esa sensación de voy a perder mi tiempo, aunque luego lo vas a ganar, pero bueno, hay que invertirlo, ¿no? Por otra parte, todos tenemos un móvil pegado, yo incluso lo llevo ahora mismo, 20.000 accesos tecnológicos, pero la realidad es que quizás el nivel digital de las personas no es tan alto como pensamos, y queramos o no, pues eso también es una barrera al cambio, ¿no? Luego la tecnología, a la cual yo estoy súper a favor, vaya dicho por delante, en muchos establecimientos o muchos lugares se sigue viendo como, bueno, esta inversión es buena o es mala. A lo mejor si nos compramos una mesa como esta, la ponemos en el salón y el cliente la ve más, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que adaptarse y tiene que salir de los responsables, en este caso de los establecimientos, informar al equipo de los beneficios y acompañarles en todo momento, porque otra cosa que cuesta mucho, al menos en mi experiencia, no con todas las herramientas, pero con algunas, es que cuando haces el cambio, el primer día bien, el segundo bien, pero luego desaparece todo el mundo y los problemas empiezan al tercer día, ¿no? Entonces yo creo que eso, a la hora de adaptar una nueva tecnología a cualquier establecimiento o a cualquier negocio, es súper importante que ese acompañamiento sea un poco más a largo plazo, ¿no? No digo un teléfono en la esperanza 24 horas, pero que sí haya una persona detrás o una herramienta que te pueda contestar a lo que tú necesitas. Al final tener un poco de paciencia, ¿no? De que va a funcionar en la formación y confiar en lo que te dicen los partners, que al final también para que tengan en cuenta un poco los demás hoteleros que estamos aquí, desde también tu experiencia, esa confianza. Es la confianza y que nosotros no la perdamos, porque ¿qué pasa? Yo puedo estar muy convencida ahora de coger la herramienta Fideltour y decir, pues voy a muerte con ella, pero el primer día me encuentro un escollo, el segundo otro, y si yo pierdo la fe en esa herramienta, mi equipo no va a creer en él, con lo cual yo conozco establecimientos, muchos, pocos, depende, pero varios, que tienen herramientas, no voy a decir tiradas en un cajón porque no se pueden meter, pero en la memoria del ordenador que no se utilizan, y al final estás haciendo una inversión que te está generando un rechazo y que no solo te genera un rechazo a esa herramienta, sino te la va a generar a muchas otras.
Y la tecnología es que no es un tema que tenemos que decidir, la tecnología tenemos que tenerla, porque sin tecnología no vamos a poder vivir. Pues seguimos hablando de esa tecnología, la comunicación que al final también, como dices, tenéis que tener con los trabajadores, con el equipo. No me voy de ese sofá, voy con la otra Ana y me gustaría saber cómo la inteligencia artificial mejora pues esta operativa de la que hablamos, la atención al huésped, lo que decíamos un poco, esa atención personal. Si nos puedes poner algún ejemplo práctico, no sé, de upselling, o anticipación, Sí. alguna... Es que justo acabas de tocar, ¿no?, en que estamos hablando de tecnología, pero hablamos de experiencia. Hablamos de experiencia del staff con la propia herramienta y hablamos de experiencia del cliente, ¿no? Y es donde la inteligencia artificial te va a ayudar no solo operacionalmente a poder adaptar a que la parte de housekeeping trabaje de forma mejorada, pero también a que el cliente se sienta personalizado, se sienta especial, se sienta importante. Pues un ejemplo es pues eso, el upselling, ¿no? O la venta cruzada. Yo con inteligencia artificial consigo prever, consigo analizar de dónde llegó este cliente, qué le gusta, cuándo ha hecho sus reservas, si viene con niños, si viene sin niños, si ha hecho el camino, si no ha hecho el camino, y de ahí me va a permitir ofrecerle un cross-selling y un producto adecuado, ¿no? No tiene sentido que yo a un cliente que acaba de hacer el Camino de Santiago le esté ofreciendo una promoción de romántica, ¿no? de pack romántico, ¿no? Pero quizás le puede ofrecer un producto cruzado de un masaje o de una habitación deluxe donde esté más tranquilo, y todo esto se trata de personalizar. Yo creo que la parte muy importante, incluso de todas estas jornadas, hablar de IA y de IA y de IA y de inteligencia, etcétera, pero la parte humana es lo que siempre realmente importa, ¿no? Tanto el huésped, pero como para el trabajo también. Es también un poco trabajar la fidelización en ese sentido. Me voy contigo, Mari Carmen. Seguimos hablando de esas herramientas, de esas estrategias de fidelización. No sé si me puedes dar, desde tu perspectiva, desde tu opinión, alguna herramienta más, no sé, esos programas de fidelización. Háblame un poco desde la parte de Aloha Pro. Bueno, nosotros tenemos también un club de fidelización dentro del motor de reservas, donde pues también segmentar al cliente desde el mismo motor de reservas, incluso importar base de datos del PMS al motor de reservas y poder comenzar desde el minuto 1, pues que tienes el motor de reservas, activar este club de fidelización y otorgar no solamente descuentos a futuro de reservas, sino desde la primera reserva que el cliente está haciendo en tu página web. Y con este club de fidelización también puedes activar los upgrades de mejoras de habitación, de mejoras de régimen, de forma también automatizada, con descuentos favorecedores, porque forman parte del club de fidelización, incluso de forma gratuita, ¿vale? Y a nivel de experiencia del cliente, pues hemos desarrollado también una aplicación que se puede poner en cualquier soporte tipo tablet o pantalla táctil, que el establecimiento puede colocar en zonas estratégicas de su establecimiento, en la zona de restauración, en el spa, etcétera, para que el cliente pues pueda dejar en tiempo real su experiencia. ¿Esto qué hace? Pues que el establecimiento pueda ver en tiempo real cuál es el nivel de satisfacción de sus clientes y ver si algo no funciona, poderlo corregir antes de que el cliente se vaya, ¿vale? Esto lo que hace es pues, que mejora mucho la satisfacción del cliente y convierte lo que es un dato, ¿vale?, un feedback, en una acción inmediata que puede tener el establecimiento. Sí, porque a veces a la gente le da pereza después de la estancia dejar su opinión, ¿no?, o de estar en el restaurante, y si lo hace en el momento, el hotelero tiene el dato en el momento, exacto, ese poder. Y la ventaja que tiene es que es totalmente autoconfigurable por el establecimiento. Él puede cambiar en todo momento las preguntas que se hacen al cliente, que solamente sean caritas, que sean preguntas redirigidas, ¿no?, de si contesta sí le voy a preguntar esto, si contesta no le voy a preguntar lo otro. Puede pedir más datos para poderlo correlacionar además con la ficha del cliente, pues si le pides además el número de habitación o quieres que sea anónima la encuesta, o que si al final le dices, oye, si me dejas el número de habitación, pues tendré en cuenta, o puedes incentivar a que te lo vuelva, bueno, que te dé la respuesta. Víctor, contigo quiero hablar de omnicanalidad. Está WhatsApp, los email, SMS, más redes sociales que todo el mundo conocemos. ¿Cómo podemos usar estos canales sin saturar al cliente? Porque al final sabemos que nos puede llegar mensajes por todas partes.
Bueno, yo creo que lo comentaba muy bien Ana antes, que tenemos un dispositivo llamado móvil en el que tenemos no sé cuántos canales dentro de un mismo dispositivo. Tenemos el WhatsApp, tenemos el SMS, tenemos el mail dentro del móvil, tenemos las llamadas, tenemos las redes sociales. Entonces, aquí se trata un poco de ser coherentes, ¿vale? La omnicanalidad yo no lo plantearía como un megáfono, de decir, ostras, tengo más oportunidades de impactar, sino lo plantearía como una brújula. Es decir, poniendo varios ejemplos. Al tratarse de una incidencia en un hotel, pues quizás el huésped prefiere que le contacten por WhatsApp porque es algo un poco más cercano y puede solventarlo en el momento. Si estoy de vacaciones, quizás no voy a estar tan pendiente del mail, y si me tienes que hacer una comunicación mientras estoy en la estancia, prefiero que me la hagas por SMS porque lo voy a ver. Se trata un poco de poner cierta coherencia en lo que son las comunicaciones. Está claro que WhatsApp, por ejemplo, tiene una tasa de apertura del 99%, porque todo el mundo tiene WhatsApp y lo acaba abriendo. Pero si lo usamos para enviar promociones sin ton ni son, y además a clientes que quizás no están en un punto tan fidelizados como para sentirse tan libres de que le envíes un WhatsApp, se acaba convirtiendo en todo lo contrario, ¿no? En una pesadilla de la fidelización. Sí, que a lo mejor puede decir, pues por pesado ya no Sí, voy contigo, es ¿no? que me están aquí avasallando. Antes lo comentábamos, había algunos hoteleros que les va muy bien el tema del WhatsApp a los clientes que ya están bastante fidelizados, que ya vuelven por tercera vez, y luego en los speed dating también nos han comentado, dicen, ostras, es que me da la sensación de que estamos avasallados a nivel de notificaciones, cada día, de por aquí, de por allí. Entonces yo diría eso, para no saturar, usar la omnicanalidad, pero usarla bien, con cabeza. Sí. Ana Lago, voy contigo. Venga. ¿Cómo los equipos humanos pueden aportar valor a la era digital? No sé si me puedes dar algún ejemplo de así, trato personal, detalles que marcan la diferencia, tú que tienes experiencia y al final eres la hotelera aquí, tú puedes dar ese Vale, pues momento. yo creo que al final el factor humano es el más importante de todos, porque tecnología hay mucha y buena. La tecnología te facilita el dato, te facilita la información, facilita procesos, te da más tiempo para lo que realmente nosotros necesitamos, que es la atención al cliente, ¿no? Ildefonso antes decía que su herramienta pues, te da toda la información de si la octava planta, la cuarta, que el celíaco y demás. Pero el problema está en que la persona quiera escuchar al cliente primero, observarlo y luego tenga la intención de atenderlo. Porque yo puedo tener esa toda información, pero si no la leo, no me va a valer de nada. Y creo que todos hemos sufrido muchas veces, es una realidad del sector, lo que decía Ildefonso, ¿no? Que vas 18 veces a un hotel y que es como si no existieses. Yo hace poco, voy a poner un par de ejemplos que me han pasado a mí, si me permitís. Hace poco estuve en un establecimiento, era la segunda vez que estaba. Yo llegué sin reserva, vaya dicho por delante, con lo cual la posibilidad de que hubiesen visto mi ficha era nula. Pero yo fui a Booking y vi si tenían disponibilidad, así que me atreví a ir directamente al hotel. La persona que estaba en recepción, cuando le di mi DNI, metió los datos, me dijo, claro, también hay que tener cuidado, porque si vas acompañado a lo mejor a veces es callarse, pero yo iba sola. Entonces me dijo, usted en la última visita que ha tenido con nosotros ha estado en la habitación 210, que tiene y ella me preguntó, ¿quiere una habitación con vistas más altas? Y yo le dije, no, porque la habitación me gustó mucho. Pero tuvo la idea de recordar que ya era un cliente que repetía en ese establecimiento, ¿no? Este caso ya me pasó hace tiempo en un hotel, baja un cliente a recepción, siempre te esperas una queja, porque es la realidad, la gente a veces se nos olvida felicitar. Y pregunta por el responsable, en este caso era yo, ¿no? Entonces vamos a poner el nombre de Pepita, por poner un nombre. La camarera de guardia, que estaba haciendo la limpieza de los pasillos, escuchó a un cliente que le faltaban unos rotuladores. No tenía una reunión en el hotel, pero el señor se había olvidado unos rotuladores en su casa. Pues a los 2 minutos tenían los rotuladores que se los llevó la camarera de pisos. Al final tenemos el dato, pero si esa camarera de pisos, Paquita en este caso, vamos a poner por nombre, no se los hubiese llevado,
la experiencia del cliente iba a ser completamente distinta. Entonces, yo puedo saber cuándo el cliente cumple años, pero si no le llevo una tarta, puedo saber millones y millones de cosas, pero al final dependemos que la persona sea la que ejecute. Y yo creo que eso es un tema cultural que desde las responsables de los establecimientos tenemos que picar mucha piedra, primero predicar con el ejemplo y luego picar mucha piedra a diario para que el equipo sienta esa cultura del detalle y la atención, y al final, día a día, trabajando sobre ello, lo conseguiremos. Si no, nos va a ser muy complicado. Al final es un poco lo que decíamos antes de tienes esos datos, usarlos bien, con cabeza, y que esa experiencia de cliente puede correcto, mejorar. Como tú decías, ya sea con la tarta de cumpleaños, los rotuladores, con lo que sea. La tontería más mínima puede cambiar la experiencia. Pero al final, la fidelización y el efecto wow para mí es personalización total y absoluta, porque yo a lo mejor no necesito unos rotuladores. Y a lo mejor, quiero decir, porque tú puedes poner, pues a todos los que entren en el hotel el día de su cumpleaños le pongo una tarta. Eso está muy guay, pero es que al final eso lo hacemos todos. O bueno, o no todos, pero muchos, ¿no? O te pongo un detalle de bienvenida, pero si a lo mejor sabes que ese cliente le gusta el mar, ¿no? No lo puedes saber de todos, pero a lo mejor puedes tener un guiño en esa habitación con algo relativo a que le guste el cliente, ¿no? Si tú sabes que un cliente es celíaco, pues también no le pongas unas galletas. Los clientes celíacos llaman para decir que soy celíaco. Yo no soy celíaca, pero es una realidad. Y vas tú y le plantas un bizcocho de fresas en la habitación. Sí, que lo haces con toda la buena intención del mundo, pero sí, que luego no... Pero estás perdiendo la oportunidad de decirle al cliente, sé que es intolerante al gluten, una notita, pues le dejo unos cacahuetes, me lo invento. Sí. Claro. Y al final, es que eso es lo que podemos aportar las personas, porque la tecnología no lo va a aportar nunca. Ellos nos aportan el dato, nos facilitan el trabajo muchísimo, infinitamente. Es decir, yo he visto Cardes, el más antiguo del año 1920, con datos que no he visto en ninguna ficha hotelera de hoy en día. Es decir, alucinaríais. Y al final, lo que necesita el cliente en el año 1920 es lo mismo que necesita ahora, que le atendamos y que le veamos, que se sienta visto, que se sienta parte de nuestra casa, porque hoteles en el mundo hay muchos. Totalmente. Es un buen ejemplo también para yo ahora hilar al otro tema del que quiero hablar, que es la fidelización. O sea, estamos hablando de todo el rato, pero ahora quiero preguntarle pues, a Víctor que cuándo empieza realmente la fidelización, porque hablamos de ese dato desde el principio para luego en el hotel tener esto, tal, luego lo que ha dicho Mari Carmen también, esa encuesta final. Pero ¿cuándo crees que empieza realmente la fidelización para un cliente? O sea, ¿cómo puedes convertir un huésped en comunidad, en familia? Pues yo le tomo la palabra a Ana y yo creo que la fidelización empieza cuando el huésped se siente reconocido en el hotel. Es decir, no hay mayor fidelización que esa. Sí que es verdad que hoy en día tenemos la tecnología que nos ayuda muchísimo en ello. Te diría que hoy en día se puede incluso fidelizar antes de que el cliente lo sepa, con todo el tema del dato anónimo, es decir, ya estamos recabando datos e información de estos huéspedes que en el momento en el que hacen la reserva pues ya lo conocemos. Entonces, ¿cuándo empieza? Te diría, antes de que llegue sin él saberlo, pero realmente se materializa cuando se siente reconocido en el hotel. Es una buena respuesta. Y Mari Carmen, ¿cómo el motor de reserva se puede convertir en una herramienta de fidelización? Me parece como un motor de reserva de yo hago mi reserva y ya está. Pero realmente puede ser también una herramienta de fidelización. Bueno, es que al final la fidelización, el establecimiento lo que busca, ¿no?, es que el cliente repita con él y que lo haga a través de la página web, ¿vale? Entonces, a los motores de reservas aquí tienen un papel muy importante porque si no cuentan con su club de fidelización, nosotros tenemos uno, pero si el cliente ya tiene uno externo, pues el motor tiene que facilitar al establecimiento una integración lo máximo completa posible para que en ningún momento el cliente sienta una fricción, ¿no?, que está cambiando de tecnología, sino que sea pues totalmente transparente para él y que pueda formar parte de ese club de fidelización de forma rápida y ágil y favorezca la posibilidad de tener ese descuento o esa ventaja desde el minuto 1
que está haciendo la reserva. Y bueno, pues después que el cliente ya ha estado en el establecimiento y marcha, pues con estrategias y acciones de marketing que se puedan realizar o tarifas o ofertas que se puedan realizar desde lo que es el club de fidelización o el CRM, que esté totalmente vinculado con el motor de reservas y que puedan generar esas estrategias también desde la parte de ofertas o códigos promocionales que pueda tener el motor de reservas. Ana Clubets. ¿Cómo, siguiendo de este tema, cómo se puede identificar a un huésped con alta probabilidad de volver? Está el uso de dato predictivo, que el papel de la inteligencia artificial aquí también, valga la redundancia, juega un papel muy importante, imagino. Háblame un poco de este tema. Sí, yo creo que es un poquito lo que hablábamos, ¿no? De la inteligencia artificial te puede cambiar procesos, te puede dar esta información, pero en verdad es predictiva, ¿no? Te ayuda a prever un poco lo que va a pasar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo sé si tengo una plataforma unificada, si tengo estos datos con IA o sin IA, si yo sé que este cliente, pues no sé, me ha hecho una reserva a través de mi motor, me hace la reserva todos los domingos o siempre en temporada baja, y además sé que gasta en ítems adicionales, ¿no? Porque me da esta información mi sistema, porque la IA me ayuda, pues ya me sale la oportunidad de decir, oye, este sí es un cliente fidelizado, ¿no? Es un cliente que realmente tiene una alta probabilidad de volver. Pues este cliente sí que hay que segmentarlo, ¿no? Y ahí está la diferencia entre adaptar los mensajes que le enviamos, entre hacerlo sentir especial, entre hacerlo sentir casa, como comentaba Víctor, ¿no? Sentirse único, y para eso hay que segmentar este cliente, hay que segmentar el tipo de cliente que es, y luego hay que tomar acción, ¿no? Hay que llevarle la tarta, hay que llevarle las galletas si es el caso, pero no tiene sentido que yo esté haciendo un mensaje de comunicación de nuevo a un peregrino o completamente distinto a un cliente que yo sé que no va a estar interesado en venta cruzada, por ejemplo. Al final está todo muy unido de lo que estábamos hablando, porque incluso lo que ha dicho Víctor de la unicanalidad, pues, no ser pesado un poco, jugar un poco esa segmentación que también puede ayudar a ello al final. Sí, porque bueno, es que segmentar nosotros pensamos y fidelizar, siempre lo pensamos en códigos promocionales y enviarle y en más ventas, pero en verdad fidelizar es realmente que el cliente quiera volver, ¿no? Y segmentar también es eso, es identificar qué tipo de cliente es y darle una experiencia personalizada. Entonces, al final, realmente son conceptos completamente unificados, de nuevo. A la hora de pues, intentar que vuelva el cliente, siempre hay como, o se intenta que haya una coherencia entre la promesa, esa experiencia, la expectativa, la comunicación. Entonces, Ana Lago, voy contigo. Estamos hablando de eso, de cómo intentar que vuelvan contigo a tu página web de manera directa, sin depender de Booking. Entonces, ¿cómo los hoteles, tú como hotelera, cómo intentas esto haciendo que tenga una coherencia todo este mensaje del que hablamos? Pues teniendo muy claro tus atributos de marca y que lo que vendes al cliente sea lo que él encuentre en tu establecimiento cuando viene. Yo trabajo en Paradores actualmente, así que me vais a permitir tirar un momentito para casa. Paradores tiene un programa de fidelización que se llama Amigos de Paradores, que yo nunca he visto, y conozco muchos programas de fidelización, un cliente tan leal, tan prescriptor y que tenga tanto sentimiento de orgullo de pertenencia a ese grupo, porque tú, si vas a Meliá, el Meliá Rewards, si se llama así ahora o como se llame, vale, me da puntos, me da tal, pero no. El cliente amigo de Parador transmite la marca como si fuese suya, más que muchos empleados, eso os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque han conseguido a lo largo de los años sentirse parte de Paradores, de esa casa que para ellos es como nació la compañía, ¿no? De parada, de parar, sentirte, tener un lugar a donde ir cuando estás fuera de tu casa. Lógicamente, en muchos años, Paradores ha cumplido 70 años, va a cumplir ahora los 100, nosotros somos los que hemos cumplido los 70, ahora el año pasado. Bueno, el Parador, años más que menos, lleváis muchísimos años. El Parador de Santiago, y en el 28 la compañía cumple los 100 años, que me estaba liando. Pero durante los largos, a lo largo de los años, con la evolución lógica del tiempo, pero sí que ha mantenido sus valores muy marcados, que son cultura, patrimonio, gastronomía y sensación de hogar.
Entonces, creo que el secreto está ahí, en que cada uno de nosotros, porque el café para todos no existe, y yo puedo aportar una cosa, pero el Puerta del Camino, que yo también he tenido la suerte de trabajar aquí, puede aportar muchas otras cosas, y el gestor es el que tiene que ponerlas en valor y hacérselas llegar al cliente y hacerle sentir parte. Pues vamos a ir terminando y ya como conclusión lo que decíamos, al final lo que queremos es que vuelva el cliente mediante la venta directa, esa experiencia, hacer que vuelva, pero a lo mejor alguien va a decir, vale, muy bien, voy a volver, pero voy a volver por Booking. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Es como, es fácil, vale. Entonces, como conclusión, quiero que terminemos, pues eso, cómo hacer que el huésped vuelva por la venta directa. Tenéis 1 minuto cada uno. Si tenéis algo que decir, sí. Si no, pues nada. Bueno, yo diría que la importancia es, desde luego, deseamos que el huésped vuelva, pero no solamente que primero, para que el huésped vuelva, tiene que haber habido una experiencia personalizada y satisfactoria. Pero no solamente que vuelva, porque en muchas ocasiones es que el huésped a lo mejor ya no va a poder volver, porque viene de Estados Unidos, viene de otra. Aquí lo importante, y aquí Ana pues, ha hablado mucho de esto, es concienciar a todo el personal del establecimiento que dirija al huésped a que además deje siempre opinión sobre su experiencia vivida en el establecimiento. Porque normalmente los que dejan siempre las opiniones son aquellos clientes que han tenido una mala experiencia y pocos son los que, cada vez sí más, pero pocos son los que dejan cuando han tenido una buena experiencia. Entonces, si desde el departamento del bar, del departamento del restaurante, del departamento de recepción incentivan al cliente, oye, pues deja un buen comentario y me citas de esto, no sé qué, si has tenido una buena experiencia. Entonces, a lo mejor, por simpatía ya incluso, pues ya le dejan dejan ese comentario, ¿no? Entonces, no solamente es que el huésped vuelva y que lo fidelice, sino que además te recomiende, ¿vale? Y para que eso también suceda, una vez marcha del establecimiento, tienes que tener diferenciación con él, ¿no? No solamente con el club de felicitación, comunicándole o informándole sobre ofertas especiales para ellos o lo que sea, sino pues felicitarle el cumpleaños, incentivarlo a que vuelva o en el caso que quiera pues tener un servicio adicional, pues si el año pasado a fecha de hoy había reservado, pues volverle a recordar, oye mira, el año pasado a esta fecha estabas aquí con nosotros, incentivarlo a que vuelva, etcétera. Vale, ahora esa conclusión en la que vamos, que está muy bien, lo de justamente eso de hacer que vuelvan otros con esas reseñas. Así que, Víctor, ya sabes, tenemos poquito tiempo. Hago una conclusión rápida. Intentaré ser breve. A ver, yo volvería un poco al tema que hemos hablado antes. La fidelización pasa por el reconocimiento. El reconocimiento seguramente se dé porque esté alineado con los valores y sí, básicamente con los valores del hotel, como comentaba ahora Ana. Y para que esos valores se den, tiene que haber personas. Entonces, la frase un poco también con la que me quedo, aunque parezca contradictorio, es que no hay tecnología sin personas. Es decir, usemos el dato, pero que sea una herramienta para que realmente la operativa pueda trabajar bien y que el huésped se sienta como en casa. Sí, bueno, yo creo que ya todos un poco hablamos de todo esto, pero yo creo que lo importante y lo que creo y también lo que Cloudbase intenta es que el huésped tenga una experiencia completa y fluida desde el momento que descubre realmente un alojamiento hasta que reserve, hasta que hace el pago y hasta que hace el check-in, incluso hasta la parte final, cuando realmente deja esa valoración y donde realmente tiene que sentirse pues, especial, valorado y único. Y no siempre tiene que ser en un alojamiento, uno siempre piensa que para sentirse especial y único tiene que ser un boutique o tiene que ser un parador, ¿no? O tiene que ser algo, no. Puedes sentir especial, único, valorado en cualquier tipo de alojamiento, simplemente por entender sus gustos, sus preferencias, quién es, qué quiere. Entonces, un poco donde esto es lo que va a hacer la diferencia. Y ya para acabar. Pues lo mismo un poco de todos, ¿no? Integrar de manera inteligente la tecnología y el factor humano para que el cliente vuelva a nuestros establecimientos y nos prescriba. Genial, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una buena conclusión, buen cierre, así que lo he dicho, muchísimas gracias. Vamos ahora al cóctel que está ahí fuera y no sé, David, ¿dónde hacemos la foto final?